Hola, buenos días. Lunes, día 8 de noviembre. Empieza la semana con mucha intensidad. Y empieza la semana con cosas que en el fondo replican muchos de los temas que llevamos hablando desde hace días e incluso semanas. Decimos que vuelve el pánico a la Moncloa porque es esa sensación que hemos repetido en muchas ocasiones de movimientos pequeñitos que a veces no se notan, la mayoría de prensa no se dan cuenta, pero que acaban significando la pérdida cada vez mayor de confianza del presidente, no solo en él mismo. Hombre, en un personaje egocéntrico como él tampoco parece muy complicado que haya un momento de fricción personal, sino en su entorno. Lo último, y fíjense la importancia del tema en los detalles. Siempre decimos, los detalles son la clave de todo. Recordarán, antes de entrar en el tema en concreto, recordarán que siempre decimos que lo de portal de transparencia es una mina para nosotros, para cualquiera que quiera hacer preguntas al gobierno, porque aunque a veces, la mayoría de veces, no hacen mucho caso y dan largas por todos lados, hay momentos en que las largas que dan, pues parece que sirven para muchas cosas. Y en eso hemos visto hoy, y citamos el medio porque saben que nos gusta citar el medio, aunque alguna vez nunca nos citen a nosotros, pero eso ya es ironía de la vida, saben que no estamos para ponernos galones ni medallitas, pues citamos el medio, el ABC abre hoy diciendo que Sánchez culpa a Campo, el exministro Campo de Justicia, del tema del indulto, que ellos no sabían nada, todo lo sacan de una respuesta del portal de transparencia donde indican con claridad que el gobierno no sabía nada del tema del indulto, que es un tema, como quien dice, prácticamente exclusivo de Sánchez, lo cual, pues miren, cada uno tiene su opinión del personaje, pero dejan la picota nuevamente a un miembro del gobierno. En este caso es Presidencia, que dice que, en pocas palabras, ha dicho la portavoz del PP que claro, que se dio a enterar por la prensa Pedro Sánchez del tema del indulto, pero la realidad es esa. La respuesta deja claro que toda la responsabilidad recae sobre el exministro Campo. Recordemos, para quien no lo sepa, pareja o expareja, en estos temas saben que nunca lo sabemos, de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ojo, detalle importante. Y parece que Sánchez está preparando ese lugar donde cada uno va a lo suyo y Sánchez se ha convertido en uno de los suyos. Fíjense la poca responsabilidad del personaje que ya tiene tembleque con el tema de Ábalos y ahora se le junta el tema de Campo. Da la sensación de que Sánchez está transmitiendo que él no hace nada, solo falta que culpe a Redondo de todo, porque sería el siguiente paso, y está como protegiéndose de cara a un hipotético futuro donde obviamente las responsabilidades deberán pasar por encima suyo, nunca mejor dicho. Y este dato se suma a todos esos movimientos internos que hemos comentado en la Moncloa, desde el tema de Ábalos, las filtraciones, recordemos, del tema de Ábalos salen de la Moncloa, luego hay una parte del PSOE que no está de acuerdo en matar civilmente al personaje y lanza una campaña con sus medios para intentar bloquear ese ataque a Ábalos. Ábalos, que sigue saliendo en este serial diario, ya no solo de Canarias, sino los gastos que tenía, etcétera, 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 que parece que es todo un tema crematístico y económico, y la realidad es que ahora le suman a ese conflicto de Ábalos, pues el conflicto del señor Campo, porque claro, Campo tiene dos opciones, o callar o decir algo. Y estamos un poco en esa situación extraña que judicialmente ya tenemos delante, por ejemplo, con el tema de el señor Gali del Frente Polisario, donde parece que al final, fíjense, que hasta la ministra de Asuntos Exteriores, otra de las que se ha dejado tirados, pero esta no tiene tanta dificultad económica como Ábalos, pues parece que admite que ella decidía las cosas, o la presidenta de Rioja, sorprendente, porque la realidad es que fíjense que tenemos tres casos diferentes que convergen todos en el mismo personaje y de los cuales, en los tres, y aquí es la clave que hay que analizar, en los tres, el presidente, el señor presidente, se esconde de una manera, vamos a decir, narcisista, de una manera ególatra, pero sobre todo de una manera peligrosa, porque no es que se esconda y diga que nada, sino se esconde y acusa directa o indirectamente a quienes
Él ha mandado. Y hablamos, tema 1, tema Delcy y Ábalos. Queda claro que Ábalos no va unilateralmente a recibir a Delcy al aeropuerto. Tema 2, Laya y el señor Gali. Queda claro que que Laya no ordena unilateralmente tampoco esa decisión. Y tema 3, indultos y Campó. Queda claro que Campó, bueno, queda claro a nosotros, a lo mejor ahora saldrá los medios prostituidos diciendo que no, que Campó se dedicaba a preparar indultos porque le salían de los cojones, vamos a decirlo así de claro, en fin. Pues también queda claro que es una decisión que no era de Campó. Podríamos simar incluso el tema este conocido de Batet, la pareja de el señor Campó y el diputado Alberto Rodríguez, que seguramente también debe venir la orden del propio presidente Sánchez de que para proteger su pacto, obviamente, con Podemos, que no se tocara al exdiputado. Y fíjense que todo acaba convergiendo en la misma persona, Pedro Sánchez. ¿Y qué hace un líder como Pedro Sánchez mundial? El más guapo del mundo, el más simpático, el más valiente, el que sale a la calle a tomarse un café cada día. Pues se esconde. Se vuelve a esconder, vuelve a entrarle el pánico a no aceptar, curiosamente, todo lo que ha hecho y ordenado, fíjense el detalle, y se recula ante sí mismo y no le importa fulminar a aquellos que le han acompañado y le han ayudado. Ya lo hizo en su momento, que le pregunten al antiguo jefe de gabinete antes de la llegada del señor Redondo, que le pregunten luego a Redondo o que le pregunten de aquí unos meses a Óscar López. Vamos a decirlo así de claro, porque tiene esa capacidad de devorar a los suyos, Sánchez, que nos sorprende que haya todavía mucho ignorante, y no hablamos de votantes, sino incluso de líderes de partido, que lo acepten. Y ese mensaje empieza a calar en el interior del PSOE y empieza a calar en esos movimientos cada vez un poquito más intensos, digámoslo así, pero que son pequeños movimientos sísmicos donde parece que la filosofía de gestión, vamos a decirlo así, del presidente Sánchez no convence a nadie. La realidad es esa, lo de Campo no deja de ser otra suma de temas interesantes y cada uno está haciendo la guerra por su lado. Y Sánchez, desnudo ante la realidad, se quiere convertir ahora en un simple soldado en esa historia antigua que explicó de coger el coche y dar la vuelta falsa por España, pues está intentando volver a convertirse como si fuera un humilde soldado sin responder a su actual responsabilidad. Que nos guste o le guste o no al señor Sánchez, es presidente de gobierno y es quien debe asumir todas estas actuaciones y sorprende que incluso, como decimos, ni admita el tema del indulto cuando se ha tirado días y semanas diciendo que era una cosa que había que hacer. Sorprende sus vaivenes y solo la explicación del pánico del presidente, del pánico en la Moncloa a lo que puede venir, daría una explicación lógica. Vean lo importante del portal de transparencia porque sirve para plasmar en escrito muchas verdades que algunos convierten en mentira cada vez que abren la boca. Y de cosas extrañas o no, se confirma que Italia ha pedido la declaración del pollo Carvajal, algo que avanzamos hace semanas que iba a suceder, pues ha sucedido ya. Y esto va a alargar seguramente la estancia en Europa. Vamos a ampliar ahora el tema del pollo Carvajal, aunque puede hacer obviamente la declaración de este Estados Unidos. Y la clave, insistimos, aquí no estamos hablando de un dinerito que se dio o alguna cosa parecida, aquí estamos hablando de algo más grave, de la entrada de dinero de un país tercero a países de Europa, en este caso movimientos de ultraizquierda italianos, para revertir la democracia en nuestro continente. Y eso es muy grave porque eso podría llegar a ser catalogado a los receptores como intento de golpe de Estado. Veremos qué nivel coge en Italia, qué recorrido coge en Italia y veremos si son en eso más serios los políticos que lo que son en España. Parece aquello de que les han cogido con el carrito de los helados y estamos hablando de un tema que va a dar mucho recorrido, pero va a dar recorrido, acuérdense, por el tema del golpe de Estado más que por otra cosa.
y traicionar a tu propio país. Hombre, no sé qué opinará el señor Echenique, no sé qué opinará el señor Iglesias, no sé qué opinará el señor Monedero, pero está claro que algunos creemos que deberían ser, si se confirma, pues llevados ante la justicia y condenados. Hombre, pues si les ha caído lo que le cayó a los de Cataluña, pues a estos seguramente les debería caer lo mismo o parecido. Será divertido ver esta situación en un partido que nació al albor de la moral, hablamos de Podemos, y que se hunde por la inmoralidad de sus líderes. Nada más claro, nada más novedoso. Novedoso, por cierto, lo de la plusvalía, que la elimina el Tribunal Constitucional y no tarda el gobierno la chiqui en decir, oye, que nos la han quitado, vamos a ponernos una nueva. Pues parece que ponen una nueva. Esto es la leche, vamos a decirlo así. Parece que las normas, da igual que las quiten, que se inventan otras, con tal de mantener los chiringuitos en forma. Lo hemos dicho en alguna ocasión, en este país se paga por todo. Salía el otro día que para cobrar 1.200 euros el empresario pagaba 2.100 euros, algo que hemos comentado en alguna ocasión, entre lo que se llevan de lo que paga la empresa y lo que se van de lo que paga el trabajador. Luego, de cada compra que hace ese señor trabajador con esos 1.200 euros que le salen limpios, paga el 21% de IVA. Hombre, en restaurantes, bares el 10, en alguna cosa el 4, pero paga un impuesto. Luego, obviamente, ha de pagar el IRPF, luego ha de pagar más cosas. Y al final, es extraño, pero uno entiende por qué este país, se entiende dos cosas. Uno entiende por qué este país no acaba nunca de levantarse, porque realmente se funde todo en impuestos para mantener las 3 millones de administraciones que existen. Y dos, que este país tiene futuro. Y los insistimos mucho, porque si con la mala gestión, con el robo diario que están sufriendo los españoles, aún aguantamos en una posición más o menos digna, quiere decir que seguramente con unas políticas mejores y unas decisiones mejores y unos líderes mejores, seguramente las opciones de crecimiento serán también mejores. Y eso no hay que olvidarlo. El que sí que parece que pasará al olvido nuevamente es el alcalde de Badalona, que ha sido sustituido por el Partido Socialista en esa moción de censura tras su aparición en los papeles de... Creemos que eran de Panamá. Al final hay tanto lío con los papeles, o de Panamá o de Belice, no sé de dónde eran los papeles estos, porque al final uno se arma un lío. La realidad, que fíjense, aparece su nombre en un papel sin ni un fondo que recibe y ya se hace una moción de censura. Otros señores, como los de Podemos, aparece su nombre en documentación oficial. Oiga, y siguen en el gobierno, y nadie hace una moción de censura, ni nadie plantea nada. Es que somos un país cachondo. Es decir, por una firma, hemos dicho, e insistimos, lo de Albiol debería haberlo explicado bien, y quizá debería haber salido, no lo sabemos, pero realmente te sorprende la categorización de las cosas. O sea, resulta que Albiol no se demuestra que ni un solo euro ha entrado en su bolsillo por esos papeles, sacados desde los grupos de comunicación prostituidos de la ultraizquierda, hay que decirlo también, y resulta que los papeles que aparecen de Podemos y de algunos líderes socialistas, donde sí hay dinero por el medio y cantidades no precisamente pequeñas, pues siguen en el gobierno con ética, moral y dando saltitos de alegría. En fin, la verdad, son de esas cosas que no se acaban de entender, porque está claro que unos asocian la corrupción solo hacia un lado y olvidan que en los suyos también funcionan las cosas, digamos, de una forma mala, vamos a decirlo así de claro. Como complicado se pone la situación que hemos comentado esta mañana de esas filas, esas columnas de gente que está intentando entrar a Polonia desde el este, Bielorrusia en este caso, provenientes en muchos casos de Afganistán, Irak, incluso Siria. La situación es dramática, hay que decirlo así de claro. Polonia ya ha dicho que no va a permitir la entrada ni en su país ni en la Unión Europea. Tienen toda la legitimidad para hacerlo, creemos. Y se va a convertir en un problema de hipocresía. Fíjense el detalle, será un tema que no tenga un gran subidón mediático en España, porque el gobierno sabe que la respuesta de mucha gente será que hace bien Polonia. Y crea ese dilema moral a la Unión Europea, y sobre todo a los líderes de izquierda de este país, que seguramente estarían de acuerdo en dejar pasar a todo el mundo. No acogerían a ninguno en su caso, obviamente. ¿Qué van a hacer? Por Dios, que eso no es digno para ellos. Pero que en caso
de que salga público como está saliendo, callan porque saben que no genera ilusión esas frases. Y esa teoría moralina, esa moralina que tienen algunos de no entender la realidad del mundo. Claro que es un drama, claro que hay que preocuparse por esa gente, pero hay que preocuparse muchas veces en origen, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como el tema de los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Europa tuvo su oportunidad y es un tema que hemos insistido muchas veces. Con la primavera árabe la desestimó de dotar a esos países de un plan, como fue el plan Marshall en Europa, que si no hubiera sido por él, para aquellos que critican a Estados Unidos, estaríamos ahora como ellos. Y la realidad es la que es. Columnas de gente a punto, o ya ha llegado por allí el invierno, aunque no han empezado todavía las nevadas, pero a punto de llegar el crudo invierno, abandonados, porque como es lógico, o parece notorio, algunos los echan y otros no los quieren. Ellos en medio, y la situación complicada, y la situación donde no vamos a ver a todos estos, no vamos a ver seguramente a la ministra ni a ninguno de estos piretas que se han dedicado a decir tonterías como cuando lo de Afganistán. Recuerden que ya se han olvidado, para ellos les da igual. Y esa es la realidad de este país, que algunos viven de la moralidad por encima de sus posibilidades, porque ¿cuánta gente cabría en la casa de la señora del ex vicepresidente? Pues parece que solo cabrán escoltas y los señores de hacer trabajo. Esto he hecho una traducción directa al catalán, dona de fefeinas, es decir, las chachas, para entendernos en todos los idiomas. Esa es la realidad que tenemos en este país, donde la hipocresía, que cada vez ha sido más común en la política, pues empieza a encontrarse, gracias a temas como el portal de transparencia, entre otros, con la realidad. Y hombre, y nos gustará ver la cara que ha debido poner el señor, nos hubiera gustado ver señor Campo, ministro de Justicia, exministro, ahora de nuevo juez, cuando ha visto esta mañana en el ABC que Sánchez le responsabiliza a él de los indultos. No nos imaginamos incluso, no sabemos si tienen servicio en casa el señor Campo y la señora Batet, tampoco sabemos si viven juntos, pero bueno, imaginemos que vivieran juntos, que les llega el diario a la mañana, les viene el señor, vamos a explicar una historia para acabar el segundo café, les llega el señor de servicio, hola señoritos, aquí tienen el ABC, y lo leen en la cama y dicen, qué cabrón el Sánchez, ahora dice que es culpa mía, y la Batet, jolín, como lo mismo que dijo del Alberto Rodríguez, que me lo tuve que comer yo, pero siguen rindiendo fidelidad al rey Sánchez como si fuera su Führer personal, su líder único. Y eso, hombre, algunos en el PSOE son indignos, pero otros empieza a molestarles y de forma soberana que ese pánico que llega a la Moncloa se traslade en vez de a los propios personajes, a ellos mismos, porque no tienen nada más que decir. Nosotros nos vamos a emplazar, recuerden, hoy hay el programa de EDATV, también a las 22:45, nuestro programa confirmado a las 12, los lunes y los miércoles son días intensos, este miércoles más porque tenemos tema de congreso, como siempre tiene el Patreon, el canal La Transferencia, nos emplazamos a más tarde hoy y como siempre decimos, seguimos.